Bienvenidos a este conversatorio del curso de Psicología Política presentado por Francis Molano Moreno, Grupo 283 a cargo de la tutora Rosabel Soto Campos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAR. En este daremos respuesta al ítem de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político. Para dar respuesta debemos tener en cuenta y aclarar diferentes conceptos como por ejemplo la subjetividad política a que hace referencia. Pues si bien Alvarado y Ospina, Botero y Muñoz 2008 mencionan de que implica la potencialización y la ampliación de las tramas que la define, como por ejemplo la autonomía, la flexibilidad, su conciencia histórica, la articulación de la acción y del narrado sobre ella, de la negociación de los nuevos órdenes en la manera de compartir el poder y el reconocimiento del espacio público como un juego de pluralidades. Es decir, que la subjetividad política es tener la persona esa ciudadanía plena donde ese entorno le brinda las oportunidades y las condiciones que le facilitan a ese tener pues un poder y ser ese autor y protagonista de su propia vida, con la capacidad de pensar, de actuar, pero también de construir con otros un proyecto en unión que lo beneficie no solamente a él, sino que también beneficie a otros, siendo también pues consciente de su realidad, siendo crítico y reflexivo sobre la misma. Y teniendo pues el apoyo de todo un entorno como son las redes sociales, es decir, por ejemplo, la familia, la etnia, la cultura y su país, entre otros. También debemos tener presente a qué hace referencia ese sujeto que se forma pues a raíz de esa subjetividad y que determinan a este sujeto político. Pues el sujeto político se da entre ese fuego de lo singular y lo común, lo que pues hace que diferencie o lo hace igual a reconocer pues esa parte plural en lo común. Cuando soy un sujeto político, pues soy capaz de reconocer que mis sentidos y mis propiaciones identitarias no solo no se agotan pues en mi biografía, sino que pues además me obligan y me hacen tener esa vida en común. Es decir, como menciona el escritor, lo que hace en un sujeto político. Este sujeto pues tiene esa identidad individual, pero que a su vez tiene esa conciencia de que está en un entorno, de que tiene un rol social y que esa participación activa que tiene él también de alguna manera repercute en ese contexto. Además está subjetivado por el contexto social en el que éste se desarrolla, lo que hace pues que de alguna manera también este entorno determine a este sujeto. De otro lado, también debemos entender qué es la socialización política y de qué manera ésta se da para poder que se logre esa subjetividad y que a la vez termine pues determinando los sujetos políticos como tal. Esta socialización política tiene que ver también con la que llamábamos formación ciudadana, que va enmarcada pues a educar a estos sujetos en tener ese sentido social, esa pertenencia, donde tengan prácticas no solamente en torno a la equidad y a la justicia social, sino que además tengan esa capacidad de cooperar con las normas que ya están establecidas en pro de desarraigar y de quitar pues esa discriminación. Además, teniendo presente, pues como mencionábamos antes, ese entorno de la familia y la escuela que son las principales o las que comienzan a fomentar esa socialización política. Además, pues de otros sistemas que también hacen este acompañamiento. Por ejemplo, en el caso de la socialización política se puede denotar o se puede ver si hablamos de la escuela, cuando se realizan pues esta parte de la democracia, del gobierno escolar, donde se les da participación a los chicos, cuando se les enseña a los niños
a respetar a su compañero, a tener esos derechos humanos, pero que también de alguna manera él tenga ese criterio de defender esos derechos como tal y que su entorno él comprenda también que hace parte de este y que de alguna manera lo que él haga pues repercute en él mismo. Cuando desde el hogar o desde la familia se educa en esa conciencia, en el diálogo y no pues en cuanto a la violencia, en cuanto al rechazo, en cuanto a correcciones drásticas que de alguna manera pues también implican en que este sujeto eh, pues termine haciendo también de pronto terminando con violencia, con agresiones, sino que si desde la familia pues se da esa formación de manera adecuada, obviamente se van a dar unos sujetos que tengan ese sentido político, que sean sujetos políticos, respetando además pues esas normas establecidas para el beneficio de un bienestar en común. Cuando se le da pues a estos jóvenes la capacidad de ser líderes, de expresar sus emociones, de tener una identidad propia, de participar, de desarrollar, de ser activos en ese desarrollo tanto personal, vocacional, como también de tener esa participación en la sociedad y de alguna manera construir país. Entonces, de esta manera podemos ver cómo esa socialización que se hace desde la escuela, desde la casa, desde ese acompañamiento que se dan de las entidades pues gubernamentales, hace de que de alguna manera se forme esa subjetividad y que termine pues repercutiendo en tener unos sujetos políticos o que por ende pues haya esos sujetos que no, si se da pues una subjetividad de que o no hay una sociabilidad política adecuada, pues no van a haber unos sujetos políticos adecuados. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias, muy amables.